Bueno, vamos a empezar ya. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias por la acogida, por el calor, por la presencia, la cantidad de gente, la cantidad de mujeres. Me encanta. También me gustaría dar las gracias a David, parece, del ayuntamiento que está aquí, también a Lluís del Cefire. Y nada, hoy vamos a celebrar, o no, lo que nos convoca aquí es la segunda sesión de este ciclo, Un mar de filosofía, y tengo la alegría de presentar a Ariane Aviñó y hacerlo precisamente aquí, en su casa, en esta tercera edición de Un mar de filosofía, porque si algo caracteriza, yo creo que el pensamiento de Ari es su capacidad para navegar entre diferentes tradiciones, autores, corrientes o problemas que atraviesan el pensamiento contemporáneo sin perder nunca el horizonte crítico y práctico. En cuanto a la trayectoria académica de Ari, bueno, Ariane es doctora en filosofía por la UNED. Actualmente también es catedrática de secundaria, ejerce su trabajo docente en un instituto de Altea, ¿no? Su trayectoria combina el rigor académico con una clara vocación de pensar no como un ejercicio aislado, sino también con una vocación práctica. Se centra fundamentalmente en un análisis de la cultura contemporánea, especialmente en la forma en la que el sistema capitalista y la tecnología influyen en nuestra manera de vivir, algo que se puede comprobar en sus diferentes artículos o producciones escritas, principalmente en quien no lo sepa, es autora de un libro que le presentamos en Alicante, la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, Rehabitar, Fundamentos para la Vida No Capitalista, publicado en prensas de la Universidad de Zaragoza en 2023. También ha participado en libros colectivos, obras donde se propone repensar las bases de nuestra organización social y también plantea la necesidad de imaginar formas de vida alternativas al modelo centrado en la acumulación de capital. Además, reflexiona críticamente sobre el papel de la tecnología, analizando cómo puede convertirse en un sistema de control social y cómo influye en los conflictos contemporáneos. Por último, participa de manera muy activa en la vida cultural y académica, en conferencias, congresos, cursos, seminarios, en espacios donde la filosofía tiene voz. Hace poco ha participado en Barcelona, ¿no?, en un homenaje a Sacristán. Por ejemplo, en mayo va a estar en un congreso online sobre Deleuze en Argentina. También va a estar en otro curso que estamos preparando la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante con la Universidad de Alicante para mayo. En este momento está coordinando con la Universidad, con UNED de Denia, un curso sobre el centenario de Foucault. El año pasado organizamos también junto con la UNED de Denia un curso sobre el centenario de Deleuze. En fin, es un miembro muy activo de la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante. Debo decir que si yo echo la mirada hacia atrás, lo primero que yo hice fue llamar a Ari, cuando yo me puse a cargo, ¿no?, de la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, fue llamar a Ari y pedirle, por favor, Ari, te necesito. Y hizo una sesión en el seminario que hicimos sobre Maquiavelo. Al año siguiente participó en el seminario que hicimos sobre Spinoza. También estuvo en la primera edición de Un mar de filosofía. También estuvo el año pasado en la filosofía a través de sus conceptos, con el concepto de poder. Bueno, en fin, que hace muchas cosas y la queremos mucho y es muy valiosa. Hoy vuelve a estar participando de manera activa en otra actividad que organiza la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, con esta tercera edición de Un mar de filosofía, la segunda sesión, con una sesión que lleva por título Feminismos futuros.
Feminismos y habla en plural, utiliza esta poderosa imagen, ¿no? Quien domina el mar domina todas las cosas. Quizá pues, el verdadero desafío no sea conquistar el mar, sino no dejar que nadie se apropie de él. Utiliza la palabra feminismos y no feminismo, o sea, habla en plural, y creo que hoy nos va a mostrar una carta náutica distinta, no un mapa para dominar, sino más bien una cartografía abierta, señalando peligros, desmontando mitos, y también la palabra futuro no aparece aquí como un ejercicio de predicción, Nostradamus o algo así, sino más bien como una responsabilidad, ¿no? Pensar el porvenir nos obliga, por tanto, a revisar la historia, a trabajar la memoria, a interrogar nuestras genealogías. Imaginar el futuro exige una relación crítica, por tanto, con el pasado. Lo que hoy nos propone Ari, no tengo ninguna duda, pues no va a ser un puerto seguro, sino más bien una travesía. Nos va a invitar, ¿no? a navegar juntos, y eso en filosofía es quizá lo más valioso. No ofrecernos certezas ni verdades absolutas o cosas cerradas, sino más bien horizontes hacia donde poder caminar, poder mirar, ¿no? Y también que nos permita ilusionarnos y creer. Yo me voy a callar ahora mismo, pero bueno, le voy a dar paso para que nos acompañe esta tarde y nos hable de todo lo que ha venido aquí a decirnos, con un versito de un poema que lleva por título Penélope, de una poetisa gallega, Xoana Torres, que dice algo así: dicen que Penélope esperaba, pero yo digo, Penélope navega, rompe el telar y abandona la orilla y deja de contar los días. El mar también es suyo. Eu també navegar, yo también navegar. Xoana utiliza o transforma esta imagen de Penélope como la mujer que está esperando y contando días a que aparezca Odiseo, en una mujer que abandona el telar y se hace navegante. Así que con ese verso que se ha convertido en un lema, eu també navegar, yo también navegar, vamos a darle paso a Ari, decirle, bueno, por un ratito el mar es tuyo. Así que nada, pues un aplauso para Ari. Bueno, muchas gracias. Ahora, es que ella sabe que cuando hace estas cosas y saca sus versos, ¿no? Luego estoy un rato yo para poder hablar, que es muy emocionante. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo al CEFIRE, quiero agradecer, ¿se oye bien? No. Quiero agradecer, más cerca, así. Quiero agradecer al CEFIRE, quiero agradecer a la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, de la que soy miembro. Y también quiero agradecer al Ayuntamiento de Benidorm, por supuesto, y a la Concejalía de Cultura el haber organizado haber participado y organizado y habernos dado este espacio, que siempre es un espacio maravilloso para hablar, ¿no? No sé si se oye bien, ¿sí? Lo dejo. Bueno, y muchas gracias a Ascen por esta presentación tan bonita. Cuando me propuso participar en este curso, tuvimos la idea de integrar un poco el feminismo, ¿no? Que fuera hoy la charla, el 6 fue nuestro único requisito al ayuntamiento, fue que fuera el 6 de marzo esta charla, porque bueno, es un ciclo sobre corrientes de la filosofía y hasta ahora pues no se había hablado, ¿no? De los feminismos o del feminismo, y me pareció que podría ser interesante dar nuestro granito de arena a todas las actividades que hace el Ayuntamiento de Benidorm para este día, ¿no? Quiero agradecer vuestra presencia
en general a todos y, bueno, y en particular a personas a las que llevo en el corazón desde hace mucho tiempo y que hace tiempo además que no veo y me ha hecho muchísima ilusión este encuentro, ¿no? Como ha dicho Asten, he buscado he encontrado, en realidad me la he encontrado un poco esta frase cuando miraba cómo plantear esta charla como una carta náutica. Y más que nada porque quedara así hilado con el mar de filosofía, ¿no? Y esta frase de Temístocles, que es un general, bueno, es un político muy importante, ateniense, el que consiguió la victoria contra los persas, es conocido por esto. Y esta frase, quien domina el mar, domina todas las cosas, representa un imposible, ¿no? Pero no porque sea imposible es menos terrible. La aspiración a dominar el mar es precisamente lo terrible, ¿no? Aunque sea, como sabemos, imposible. Y esta frase muestra realmente contra qué o frente a qué, metafóricamente, un pensamiento como el feminista tiene que erigirse o tiene que enfrentarse, ¿no? Y no solo el pensamiento feminista. El otro día estuvo aquí Vicente Ordóñez y me hizo, digamos, habló el martes del escepticismo y utilizó una metáfora que pensé que era una bonita coincidencia, ¿no?, con lo que venía yo a traer aquí, que era la idea habló de un escepticismo náutico o marino, ¿no? Esta idea de náutico o marino me pareció que resonaba muy bien con lo que voy a comentar, ¿no? Porque creo que podemos decir que hay unas filosofías terrestres, grandiosas, firmes, seguras, y hay también unas filosofías marinas o náuticas, ¿no? Esa diferencia de marino y náutico puede ser que lo marino sea para los peces, lo náutico para los hombres o para los seres humanos, ¿no? Aunque lo marino también puede ser para los suicidas, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría explicar un poco a qué llamo pensamiento náutico o marino, ¿no? Y lo podemos ver ahí aquí al lado, en la vila, hay una pintada muy bonita en el puerto que reproduce una frase que se atribuye a Aristóteles, pero que en principio no parece que sea de Aristóteles, parece que es de un tal Anacarsis, que es un filósofo muy poco conocido, pero es conocida porque fue un modelo para el cinismo, ¿no? Para el cinismo me refiero para la escuela cínica. Y esa frase dice, hay 3 tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están en la mar, ¿no? Esa idea de esa intersticio, ese estar entre, ¿no?, me parece que define muy bien lo que sería una filosofía marina. Y este mismo autor era conocido porque tenía una capacidad para responder muy audaz y muy acertada siempre. Y le preguntaron una vez cuáles eran los barcos más seguros. Y respondió, los varados. Los barcos varados son los más seguros. Entonces, bueno, como bien ha dicho también Asten, en realidad la filosofía marina no es reconfortante y es peligrosa. No peligrosa para quien la recibe, sino peligrosa para quien la tiene como tarea, ¿no? Y esto es aplicable tanto a las teorías feministas o al pensamiento feminista como a otras que creo que presentó el otro día Vicente, ¿no?, los escépticos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer esta cartografía, ¿no?, del feminismo y, como he dicho, el feminismo lo utilizo en plural, o sea, voy a utilizarlo en plural y en singular, depende del lenguaje, pero bueno, vamos a entenderlo como una carta náutica colaborativa, ¿no? Una carta náutica colaborativa en la que se trata, también como ha dicho Asten, de hacer 2 cosas, de dibujar los contornos, las costas, para advertir de los peligros, pero también de
acabar con leyendas que nos previenen de atravesarlo, ¿no? De monstruos y cosas que en un momento determinado pues nos pueden hacer tener miedo a atravesar ese mar. Y de eso vamos a tratar esta tarde. Bien, ¿qué es una...? Perdonad, porque creo que... A ver, un segundo. Sí, vale. ¿Qué se hace con una carta náutica? Se representa algo, ¿vale? Vamos a ver, el feminismo no es, o los feminismos no son una sola cosa. No solo que haya diferentes teorías, sino que también dentro hay diferentes, vamos a decir, niveles, ¿vale? Niveles de proceder o actividad. El feminismo es, por un lado, una posición, ¿se ve bien? Una posición simbólica, es lucha y activismo y es teoría crítica, ¿no? Es estas tres cosas. Y estas tres cosas no se pueden dar en un mismo, digamos, en una misma persona o en un mismo grupo, ¿no? Pero tienen funciones diferentes. Normalmente lo que ocurre con el feminismo es que se hace una especie de recorrido cronológico histórico, ¿no? Se luchó por esto, se consiguió esto, se luchó por esto, que es la idea esta, la metáfora de las olas. Una metáfora que ha sido sometida a mucha crítica porque además no hay, vamos a decir, un consenso en esas olas cuando son, ni que engloba todo. Normalmente hay tres peligros, ¿no?, en considerar la historia del feminismo en estas olas. Los tres peligros son que se les aplica una visión homogénea, ¿no?, que se elimina la heterogeneidad en ese sentido, que son unitarias, se las considera unitarias y se las considera como clausuradas, ¿no? Esto lo conseguimos y ya a otra cosa, ¿no? Entonces, esa idea a mí me gustaría que quedara, digamos, completamente claro que no podemos considerar las olas o la historia del feminismo en este sentido, y para eso yo planteo una cosa que hacen los filósofos con la historia, ¿no? Los filósofos a veces maltratan la historia. Hay una historia de los filósofos, hay una historia de los historiadores, ¿no? El problema que tiene la historia de los historiadores es que no habla del futuro, ¿no? Por eso yo planteo esta idea de feminismos futuros. En cambio, si lo que hacemos es tomar una relación distinta con la historia, que es una relación que tiene la filosofía, que es característica, que es hacer una genealogía, no la historia de los filósofos que de brocha gorda, de voy a hacerme aquí un escenario para desarrollar mi teoría que encaje, ¿no?, sino una genealogía. Y una genealogía es algo muy sencillo, es una relación distinta con el pasado y con la historia. La genealogía consiste en demostrar que algo es histórico. O sea, y ese algo es algo que se toma por natural. Conceptos, ideas, todo, eso es en lo que me gusta a mí, la forma en la que la filosofía se relaciona con la historia, ¿no? Cuando toma un concepto y muestra su historicidad, muestra que no es tan obvio, porque a veces perdemos el hilo de la memoria y de la historia y se naturalizan los conceptos. Y esta naturalización de los conceptos, como veremos, lo veremos a lo largo, es una de las grandes luchas de los feminismos contra esta naturalización de los conceptos. Vamos a ver cómo el feminismo va a entender muchas cosas que se dan por naturales como construidas, pero que esto no va a significar de ninguna manera que sean artificiales o falsas. Para eso vamos a ver hasta qué punto todo el pensamiento ha articulado una serie de conceptos que se han transformado en la realidad, vamos a decir, en una identificación absoluta del concepto con la realidad. Y la filosofía tiene que operar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, sí que voy a mencionar un poco las diferentes olas, pero las voy a mencionar desde el presente. Cuando digo futuro, digo presente. Cuando el futuro es la proyección del presente. El futuro son las condiciones de posibilidad de lo que vaya a ocurrir, ¿vale? No hablo del futuro, como decía ella, los filósofos, eso lo decía, creo que lo decía Deleuze, decía,
siempre se nos está pidiendo que adivinemos el futuro, oye, ¿qué va a pasar? Y hay filósofos que lo llevan muy bien, se sientan en la tertulia y te dicen cómo va a ir el mundo, pero los filósofos no hablan del futuro, o sea, no predicen el futuro, ¿no? Pero sí que hacen una función importante, que es la que veremos en el feminismo, que es establecer que existen posibilidades en el presente de que el futuro no sea como la proyección que resultaría de las condiciones actuales. No sé si se entiende esto. Y bien, como decía, el feminismo son 3 cosas y esto hay que distinguirlo y sobre todo hay que valorar esas 3 cosas porque muchas veces hay como una especie de batalla entre estas 3 cosas, ¿no? Una posición simbólica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una posición simbólica? Una posición simbólica es, vamos a decir, si tenemos estas 3, posición simbólica, lucha y activismo y teoría crítica, tendríamos como 3 verbos, ¿no? Posición simbólica describe la situación a través de la literatura, del humor, del posicionamiento en tu vida diaria, ¿no? Eso sería una posición simbólica. De hecho, el feminismo empieza siendo una posición simbólica. Tenéis aquí en el esquema la querella y la ilustración, yo no la he incluido como ola, porque, aunque hay muchas teorías que la incluyen como ola, porque aún no se ha pensado el feminismo como un movimiento colectivo. Entonces, yo voy a explicar esto, ¿no? Pero para que entendamos primero esas 3 cosas que es el feminismo. Posición simbólica y en el ejemplo que lo tenemos en un momento muy relevante de lo que se considera los inicios o el prefeminismo, que es, por un lado, la querella de las mujeres, que es una batalla, vamos a decir, dialéctico-literaria, que tiene lugar en la Edad Media, en Europa, que dura 4 siglos y que finaliza con la Ilustración, ¿no? Y eso fundamentalmente, lo vamos a ver cuando hablemos de la misoginia, porque vamos a hablar de varios conceptos, pero fundamentalmente consistió en que las mujeres cuestionaban todo el discurso misógino que empezó a circular además de manera muy potente y muy acelerada, tanto en varios países, pero Gran Bretaña y Francia. En Gran Bretaña en el contexto del protocapitalismo y en Francia en el contexto del antiguo régimen, ¿no? Pero había un acuerdo, ¿vale?, absoluto entre esos 2 contextos históricos completamente distintos, pero que articularon una serie de discursos misóginos basados en pues, los saberes como era fundamentalmente la Biblia y Aristóteles, ¿no? Entonces, esa posición, digo que es una posición simbólica porque era realmente una contienda literaria, ¿no? Las mujeres escribían, luego veremos a Christine de Pizan, que es la más conocida, ¿no? Esto empieza a circular y a hacerse conocido, empieza a articular respuestas a esa misoginia medieval. Entonces, por eso digo que es una posición simbólica, porque no es una acción directa, ¿no? Pero es tan fundamental como que va a dar lugar, o sea, va a ser la base, por decirlo así, de un posicionamiento también durante la Ilustración, que es más conocido, ¿no?, que es por los derechos de la mujer, la crítica fundamental a la Ilustración que hacen las mujeres por no sentirse reconocidas en el concepto de derechos del hombre, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo esa posición simbólica muchas veces nosotros la simplificamos, no digo la actual, ¿no?, la simplificamos hablando de que es un postureo, ¿no?, que es la forma que se utiliza como algo que no tiene valor. Y las posiciones simbólicas tienen muchísimo valor porque crean adhesión y son fundamentales para lo que va a ser la acción. Bien, otra cosa que es el feminismo es la acción, y esta acción es constante. Lo que ocurre es que el feminismo es visible cuando esta acción se convierte en movimiento social o en lo que se llama ciclo de acción colectiva, ¿no? Un determinado ciclo de acción colectiva, y es lo que llamamos olas, ¿vale? Aquí tenemos una definición de lo que es un ciclo de acción colectiva. O sea, son los momentos en los que nosotros reconocemos que hay un movimiento social, y esto sirve para cualquier movimiento social. Un movimiento social que consiste
es una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, ¿no? Hay conflicto. La idea de conflicto es una idea fundamental en los movimientos sociales. Hay conflicto significa hay democracia, hay exigencia de democracia, en el sentido de que lo que se muestra es un sistema o un Estado o lo que sea, ¿no? Lo que tenemos enfrente, que no está atendiendo a las necesidades que la sociedad reconoce en un momento determinado, ¿no? Entonces, evidentemente, la movilización constante no se puede considerar, o sea, el activismo está siempre presente en determinados grupos, fundamentalmente minoritarios, pero hay unos puntos, unos momentos en los que toda esa posición simbólica ha acumulado energía. Toda la teoría, de la que hablaremos ahora, ha acumulado energía y ha conseguido que la movilización social, como dice ahí, se pase de los sectores más movilizados a los menos movilizados. Entonces se genera un movimiento social, ¿vale? Dice, un ritmo de innovación acelerado, esto hace referencia a las nuevas formas de manifestación, eso lo hemos visto con la última ola del feminismo, la de que empieza en el 2017, que veremos, y se combinan varias cosas, se combina organización y desorganización también, ¿no? Organización e improvisación, y elementos muchas veces que constituyen sin preverlo, ¿no? sin preverlo y sin pretenderlo una explosión, ¿no? Una canción, un vídeo, puede ser muchísimas cosas que están latentes en la propia posición simbólica, ¿no? Bien, volviendo a la cuestión de esas tres cosas tenemos la cuestión de la teoría crítica, ¿no? Los feminismos es una teoría crítica. Crítica significa antidogmática, ¿no? En un sentido general, en filosofía, y se refiere a todos aquellos pensamientos que tienen, antes de ponerse a pensar, por decirlo así, tienen que despensar lo que viene ya pensado, aunque esto suene como un trabalenguas, ¿no? Eso es lo que sería una especie de teoría crítica. Entonces, Verónica Gago dice, el feminismo tiene siempre deseo de teoría, siempre tiene deseo de teoría. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre como por lo que os he dicho antes, ¿no? En realidad, cuando empieza, digamos, todo el movimiento misógino, vamos a decir, que va a determinar el inicio, va a determinar el surgimiento de las posiciones feministas, no se trata de un movimiento marginal. En realidad es todo el saber occidental. Todo el saber occidental, la Biblia, Aristóteles, la medicina, la psicología, la biología, cada uno en su momento histórico, construyendo una teoría que justifica, en algunos casos, la maldad esencial de la mujer, en otros la incapacidad esencial de la mujer, con lo cual, a ver, sin teoría, ¿cómo puede combatir eso un movimiento, ¿no? Entonces, la construcción de conceptos y, como he dicho antes, la deconstrucción de conceptos dados va a ser la herramienta fundamental para que el feminismo, para que la acción tenga base, que nos podamos defender, vamos a decir, ¿no? Porque hay que tener eso en cuenta. Cuando en la querella es muy llamativo porque muchas veces cuando se recurre a ello se dice, bueno, es que aceptaban un poco las cosas. Es verdad, aceptaban las cosas como eran, en el sentido de que decían, no, nosotras sí que somos racionales como vosotros, ¿no? Quizá lo que tocaba decir es, vaya, ¿cómo puede ser racional un pensamiento así? ¿No? El modelo de racionalidad no se cuestionaba que Aristóteles, la Biblia, no hubiera ahí un fundamento, sino, no, es que nosotras podemos aspirar, y realmente la querella va a consistir en esa idea de que sí, hay mujeres que pueden ser excelentes,
aún no va a haber un nosotras, aún no va a ser un feminismo de todas las mujeres, va a ser el feminismo de algunas mujeres que pueden llegar, si estudian mucho y hacen lo mismo que los hombres, a llegar a ser como los hombres, y no sé si pensar como los hombres, que Aristóteles y la Biblia, etcétera, tenían razón con esa misoginia, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que esa teoría crítica es fundamental, porque sin esa teoría crítica no hay armas, ¿vale? Bien, ¿dónde estamos? ¿Vale? En la actualidad, porque he dicho que no iba a hablar del pasado, voy a hablar del presente y voy a tirar hacia atrás, ¿no? He puesto aquí en el esquema, usted está aquí, ¿no? Como si estuviéramos en un lugar. Estamos justo como en la bajada, justo después de la pandemia del 2020. La pandemia tiene un elemento desmovilizador fundamental, porque no hay contacto físico, y además eso nosotras a veces planteamos el hacer las cosas en streaming, ¿no? Que se puedan seguir online, y siempre decimos lo mismo, no, hay que recuperar la presencialidad, ¿no? Porque es muy importante, aunque es cierto que los movimientos sociales actuales tienen un elemento pues, online, ¿no? Muy importante, las redes sociales, etcétera. Es cierto que las grandes movilizaciones sociales consisten en gente saliendo a la calle, ¿no? No gente tuiteando como si no hubiera mañana, sino gente saliendo a la calle. Probablemente gracias a una serie de mensajes, ¿no? en las redes sociales que pueden servir, como decía, con esa posición simbólica como algo, pero la movilización son personas, y muchas personas saliendo a la calle, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en ese momento de bajada. Voy a explicar cómo se conceptualiza en la actualidad a través de encuestas, dónde nos situamos con respecto al feminismo. Vamos a ver la trampa de las encuestas también. De hecho, estamos en la bajada de una ola. Los movimientos sociales no se pueden sostener o sea, no puede haber una ola, tiene que haber ola y bajada. ¿Por qué? Porque se consiguen cosas. La institucionalización de los logros conlleva siempre baja el nivel de lucha, lógicamente, ¿no? Entonces, esa consecución en un momento determinado puede ser heroica, ¿no? Y en otro momento de ser, pues, bueno, venga, aceptamos pulpo, pero es cierto que siempre se va a producir porque, perdonad si no lo he aclarado, las olas hacen referencia solo a la cuestión del movimiento social, empujado. De hecho, si nosotros pensamos en cómo funciona una ola, ¿no? La ola tiene 3 elementos, ¿no? La velocidad, sobre todo para que sea una ola grande, ¿no? La velocidad del viento, que tiene que ser una velocidad importante, y ahí es donde estaría, creo yo, si queremos hacer una metáfora, ¿no? La posición simbólica, empujando con esa velocidad, que además con las redes sociales ha permitido que la ola del 2017 a 2021 haya sido probablemente la mayor ola feminista de la historia en cuanto a adhesión social. Y luego tenemos dos elementos, que es la dirección, que tiene que ser siempre la misma, ¿no? Y la dirección y el tiempo en el que eso se produce, ¿no? Entonces, ahí funciona muy bien la teoría. De hecho, si nos fijamos en las olas, siempre vamos a encontrar obras clave del pensamiento feminista entre ola y ola. Al final, incluso de cada ola, lo que se suele producir es una serie de reivindicaciones que no son las dominantes, que van a ser heredadas por la ola siguiente y que van a ser, digamos, la motivación. Por eso digo que no son que las reivindicaciones de unas olas se van arrastrando a las otras, y además van generando esa fuerza a través de obras teóricas fundamentales, ¿no? Pero no se producen. Ahora hacemos un poco eso. Ahora la producción es casi instantánea con el momento, ¿no? No vamos a dejar que pasen, a ver si tenemos que analizamos demasiado. Entonces hay como una producción teórica muy, incluso filosófica, que siempre tiene que mantener ese horizonte lejano, ¿no? Pero es importante entender que la teoría
y la lucha o la acción social no se producen en el mismo momento, ¿no? Entonces, fundamentalmente para combatir lo que es una visión de el feminismo ha muerto y cosas de estas, ¿no?, que ya se van anunciando por los medios de comunicación, porque el feminismo es este movimiento que a veces se ve y a veces no se ve, ¿no? Bien, entonces, usted está aquí, significa que estamos bajando, vamos a decir, hemos conseguido, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué es esta ola, la ola del 2017? ¿Cuál es la reivindicación fundamental? Bien, si nos fijamos en las diferentes olas, en realidad, y nos fijamos en la última, el objeto fundamental es la cuestión de la violencia, ¿no? La violencia, directamente la violencia. Durante toda la historia del feminismo se ha tratado de la violencia, pero no lo sabíamos. Eran diferentes, hemos ido quitando máscaras hasta que nos hemos encontrado con la violencia como el rostro real que había que combatir. Y esto ha sido una cuestión evidentemente muy polémica, muy conflictiva y que ha generado una reacción que vamos a ver, que probablemente otras consecuciones, o sea, otras institucionalizaciones de derechos no han generado, ¿no? Una reacción contra, un antifeminismo, ¿no? Existe la misoginia y el antifeminismo tiene que ver con la naturaleza de la reivindicación de esta última ola, que apunta directamente a la violencia y a la conceptualización de la violencia, esto lo vamos a ver después, y la reacción tiene que ver precisamente con la consecución, con la institucionalización de una serie de, digamos, con la aceptación, perdón, por parte del derecho de la forma de entender la violencia o la conceptualización de la violencia que aporta el feminismo. No del todo, hay muchas cosas aún, pero sí a una reescritura de lo que es la violencia. Pero esto no solo la forma de que entendía la violencia o que se entiende la violencia desde vamos a decir, desde la masculinidad, sino también cómo la entendíamos nosotras, ¿no? O sea, hemos aprendido, en muchos casos, nosotras, qué es la violencia, ¿no? Y claro, esto ha tenido un efecto social una movilización muy importante en contra, que es lo que vamos a ver. Por eso usted está aquí. Pero esta ola que digo, que de la que somos herederas, en realidad es el resultado de haber quitado, vamos a decir, de haber conseguido un montón de derechos. Bueno, tenemos derechos civiles y políticos, ¿no? En la primera ola, el sufragismo. Cuando tengamos el derecho a voto, pues tendremos igualdad. Pues no, vamos al campo de la casa. Lo público se consigue primero. ¿Qué pasa en el ámbito privado? Es el movimiento, estoy generalizando y homogeneizando todas las olas, pero bueno, una vez conseguido el derecho a voto, se produce un cuestionamiento, ¿y cómo puede ser que siga la desigualdad? Vamos a mirar las mirillas de las casas, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Y entonces aquí hay un movimiento fundamental en el que el feminismo se plantea la cuestión del trabajo y la cuestión de la diferencia, tomando a Marx, producción, reproducción, y la cuestión de la raza. Es un movimiento muy plural, muy interseccional, aunque no sea reconocido como interseccional a nivel histórico, pero hay mucha reivindicación ahora al respecto, ¿no? Porque lo que se llamará luego feminismo interseccional será el de los años 90, en el que se empieza a plantear, también, perdonad, en los años 60 y 70, por supuesto, los derechos reproductivos, que están vinculados con la casa, ¿no? Con los derechos reproductivos, todos esos logros, digamos que relativizan el movimiento social, y en los años 90 surge lo que es el feminismo interseccional, que a veces es injusto con el movimiento de los años 60 y 70, hay un pequeño, digamos, unas pullitas como porque no se considera que en ese momento un montón de feminismos negros, feminismos marxistas, etcétera, que están hablando de clase, están hablando de raza y están hablando de
de muchas cosas que reivindicará suyas el feminismo interseccional de los 90, ¿no? Pero ¿qué aporta el feminismo interseccional de los 90? Lanza un torpedo, vamos a decir, en un concepto fundamental, que es el concepto de género. Que, por supuesto, ese torpedo ha sido lanzado con anterioridad, pero en este momento la cuestión del identitarismo, y es más que en el género, la cuestión del identitarismo se va a identificar como un elemento fundamental del dominio patriarcal en la sociedad. El identitarismo, esa reivindicación de la identidad de muchas formas, que también vamos a ver más este concepto, ¿vale? Entonces, bueno, cuando nos decimos que estamos aquí, yo he cogido una encuesta, la encuesta del año pasado. No hay novedad en el frente, más que seguimos la misma tendencia. Con la actual no se ha hecho esta, que es muy completa, pero sí que han estado saliendo ahora, normalmente el 8 de marzo, salen las diferentes encuestas. 40% de los jóvenes no se identifica con el feminismo. Bueno, entonces, aquí hay una serie de datos. Las estadísticas no sirven de nada si no tienen una comparativa, ¿no? Entonces, yo aquí, más que los números, más que las cifras, lo que quiero mostrar es otra cosa. Pero bueno, vamos un poquito brevemente a las 4 cosas que se analizan en esta encuesta de Ipsos, que es internacional. España es el país más feminista de Europa, que digamos que se identifica más con el feminismo, pero hay una diferencia fundamental entre personas que se identifican con el feminismo, también está por orientación, no se ve muy bien, por orientación política, por generación, pero bueno, ya digo, lo de las estadísticas me interesa más lo que se pregunta, ¿vale? Y aquí tenemos una identificación con el feminismo de la mitad de la población, ¿no? Es un 60% de mujeres se identifican con el feminismo y un 44% de hombres, y un 75% considera que es fundamental la igualdad. Un 75% considera que es fundamental la igualdad, un 69% de hombres y un 82% de mujeres. Y luego tenemos otras 2 cuestiones, que dice, ¿cree que las cosas han ido demasiado lejos en España en dar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres? El 46% opina que sí, ¿no? Un 39% de mujeres opina que hemos ido demasiado lejos y en la igualdad, aquí no dice el feminismo, dice la igualdad, y un 53% de hombres. Y la siguiente pregunta dice que eso, aparte de que hemos ido demasiado lejos, tiene una consecuencia, y esa consecuencia es que se discrimina a los hombres, ¿no? Y aquí tenemos un 52% que piensa que sí. A mí la verdad es que no sé cómo han contestado la misma persona, pero bueno, vamos a suponer que no han contestado vale o no, que esto realmente es verdad, es de la encuesta más fiable, ¿vale? No es una encuesta, es la encuesta de Ipsos, que es una encuesta que tiene en cuenta muchísimos factores, ¿no? Entonces, bueno, el 60% de hombres considera que se discrimina a los hombres por los avances y el 43% de mujeres piensa lo mismo. Y aquí, a mí a lo que yo querría ir, cuando yo vi esta encuesta, más allá de los números, me llamó la atención la pregunta. ¿De dónde sale esta pregunta? Cuando los datos dicen todo lo contrario. Es como si preguntaran, no sé, ¿cree usted que el cambio climático ha ido tan lejos que ahora en los veranos hace mucho frío? ¿O cree que las medidas, contra el cambio climático han ido tan lejos que ahora en verano hace frío? No me imagino una pregunta así. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale esta pregunta? Pues evidentemente lo que intenta es representar un sentir, una percepción. No un hecho, sino una percepción. Una percepción que está en el aire. Y esa percepción que está en el aire, pues nos dice mucho de dónde viene esa percepción, porque no nos inventamos cosas, sino una percepción colectiva que además con las respuestas hay más gente que piensa que el hombre está discriminado por los avances en igualdad que se declara feminista. Con lo cual, aquí hay que ver qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces, si vemos esta encuesta, vemos, quitando los datos, ¿no? Es primero, la encuesta está desvinculando, o sea, desvinculamos las cosas, desvinculamos feminismo de igualdad. La igualdad vuela sola,
como si el feminismo no tuviera nada que ver con ella. De hecho, en la última encuesta que se ha hecho, las preguntas que se hacen referencia, o sea, directamente se pregunta si cree que el feminismo se entiende como un instrumento de manipulación política. Pues directamente hay un gran porcentaje de personas que consideran que el feminismo no es una lucha por la igualdad, sino un instrumento de manipulación política. Entonces, y esto tiene que ver con esta desvinculación entre la igualdad, si la igualdad es una cosa y el feminismo, pues otra cosa que a lo mejor en un momento tuvo su función, pero ahora ya no es necesaria porque la igualdad la podemos conseguir de muchas maneras, ¿no? Y la segunda cosa, que es donde vamos a entrar un poco más en harina, es que se recogen estas dos preguntas que os he dicho de dónde salen, esta percepción, lo que recoge son postulados de la subcultura misóginas de la manosfera. La manosfera ahora está saliendo, creo que hicieron el otro día un programa en La Sexta, creo que además el nuevo spot de igualdad va en ese sentido, ¿no? Cuando habla de mujeres de alto valor, o sea, ahí ya está, digamos, llegando a lo que es la comprensión. Y sobre todo cuando se hizo tan popular la serie Adolescencia, en la que se mostraba esto, ¿no? la cultura, estas subculturas, ¿no? Entonces, estos dos principios fundamentales son postulados. Le llaman postulados porque son cosas que... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Son cosas que son principios que están en la base de la subcultura de la manosfera, que ahora voy a explicar muy brevemente. Tampoco me voy a meter mucho ahí, pero para quienes a lo mejor lo tengáis claro, otros a lo mejor no, pues voy a dar una serie de indicaciones, ¿no? Dos principios, dos postulados. Se ha llegado muy lejos, ¿no? Cuando se trata de otorgar derechos los mismos derechos a las mujeres que a los hombres, se ha ido demasiado lejos, o sea, se ha ido demasiado lejos en la igualdad y hemos llegado tan lejos en promover la igualdad que ahora se discriminan los hombres. Esos son dos principios fundamentales de la subcultura de la manosfera, de las diferentes subculturas, fundamentalmente de una, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que lo que muestra esta encuesta, aparte de sacar un poco, tomar el pulso de cómo nos sentimos de feministas hoy, pues nos muestra que la manosfera ya es mainstream, ¿no? Que ya no es una subcultura y que tiene la capacidad de infiltrarse, de polinizar lo que es la sociedad, ¿no? Bien, ¿qué es la manosfera? La manosfera es un ecosistema digital. Hoy me hacía gracia porque hoy había una huelga feminista convocada, yo doy clase en educación secundaria, tengo que enfrentarme a muchos comentarios machistas, manosféricos, etcétera, pero ya han hecho huelga feminista todos. Entonces, me alegra que su misoginia se quede en el ecosistema digital, pero luego han apoyado una huelga feminista, fundamentalmente para no ir a la clase, pero bueno, yo solo voy a recalcar mucho que han hecho hoy una huelga feminista. Entonces, bueno, es un ecosistema digital, ¿no? Y tiene diferentes subculturas. Estas subculturas... cada una de ellas tiene un grado de adhesión a una filosofía. Y esa filosofía está relacionada con la película Matrix y con la filosofía de lo que se llama la píldora roja, ¿no? Y ahí tenéis unos conceptos. Despertar, que reúne a todas estas diferentes subculturas. Son subculturas que se adhieren a la idea de que deben despertar porque en lo que estamos es en una sociedad en la que se discrimina a los hombres. Y la forma de adherirse o no a esta idea tiene que ver son 4 subculturas fundamentales que tampoco son homogéneas, ¿de acuerdo? La idea de la píldora roja es hay que despertar, las mujeres tienen una forma de relacionarse con los hombres siempre por interés. Es lo que se llama la hipergamia, ¿no? También todos los elementos que aparecen en el léxico de la manosfera, que son comunes, surgen o vienen, si en la Edad Media era Aristóteles y la Biblia, pues ahora son el coaching neoliberal, la economía.
¿no? Hemos sustituido a Aristóteles y a la Biblia por el coaching neoliberal y realmente son los conceptos de valor, sentido alto valor, todos los conceptos que aparecen en la manusfera tienen que ver con esto, con la idea, es una idea eugenésica en muchos casos, darwinista, biologicista y también de la economía, que están vinculadas realmente, porque esto no me da tiempo a decirlo, pero bueno, hay mucha relación entre el biologicismo, el tecnologismo y el coaching neoliberal. Entonces aquí tenemos el saber que antes era, como he dicho, Aristóteles y la Biblia, y el saber que sustenta todos estos principios son conceptos de la economía. Lo que tenemos es fundamentalmente 4, los PUAs estos que son como si dijéramos los que utilizan, los que despiertan y utilizan a las mujeres, las manipulan, son artistas del ligoteo, suena fatal la traducción en castellano, pero artistas de conseguir que las mujeres seductores. Entonces, estos son como, digamos, como las personas a las que los demás siguen, ¿no? En este sentido. Los MRA, que son los activistas por los derechos de los hombres, que esto es el subgrupo que más trayectoria tiene. Tiene una trayectoria muy anterior, que luego si queréis en el debate lo podemos hablar, muy anterior a lo que es la manosfera. Y de hecho surge de lo que es una parte de los aliados, de los llamados aliados, en un momento determinado del feminismo, ¿no? En los años 60 y 70. Luego tenemos a los incels, que son los que conocemos un poco por la película por la serie Adolescencia y también por algunos eventos de tiroteos en Estados Unidos que se han identificado con incels, ¿no? Entonces son célibes involuntarios, fundamentalmente son aquellos que siguiendo la propia lógica económica de que las mujeres, ellos utilizan una especie de regla por la que dicen solo el 80% de mujeres se siente atraído por el 20% de hombres, ¿no? Eso es un principio de economía de inversión que han cogido, lo han puesto ahí y ya está, no tiene lógica, ¿no? Entonces, pero lo utilizan en ese sentido y entonces justifica que solo si eres de una élite, ¿no? Determinada con éxito, atractivo, etcétera, las mujeres te van a elegir porque no van a conformarse con menos, ¿no? Entonces, los célibes involuntarios, o sea, los incels, ahí es muy plural. De hecho, tienen una página en la Wikipedia que es oro puro, que ahí tienes todos los cómo definen ellos los conceptos, ¿no? Y es bastante impresionante. O sea, toda la filosofía, voy a decir, es filosofía. Si Aristóteles es filosofía. Entonces, todos esos conceptos que construyen y que alimentan, ¿no? Entonces, los incels pues están desde los que intentan ser púas, o sea, intentan pues, construir su cuerpo, buscar formas de ser más atractivo, etcétera, para convertirse en manipuladores de las mujeres, como los que rechazan, ¿no? y muestran las conductas, de hecho, más misóginas que se consideran, ¿no? Más misóginas o más violentas, ¿no? Y después el último, que son los que deciden, por eso tenéis ahí la señal que se aparta del camino, que les echa en cara a los pues que realmente se han despertado, ¿qué hacen? Entrando en el juego, ¿no? Que es como se llama, en ese juego. ¿Por qué entran en el juego? Entonces, los hombres que van por su propio camino, que son las siglas en inglés, son los que deciden que no van a participar en el juego. Son lo que serían unos célibes voluntarios, vamos a decir. No participan en el juego, ¿no? Entonces, bueno, todas estas subculturas son interesantes en el sentido de que no son mayoritarias, son subculturas, pero sí que tienen la capacidad de trasladar completamente los mensajes, que esos mensajes lleguen. Y en los estudios que se han hecho, que en el mundo anglosajón llevan más tiempo, en España empiezan ahora, analizan cómo, a través de foros, etcétera, pero cómo, por ejemplo, el meme
¿no? Que es un elemento, el meme construye de una manera brutal, o sea, traslada de una manera brutal lo que son esta filosofía al mundo de todos, ¿no? A la sociedad. Hay muchas formas, pero el meme se ha conceptualizado como esa forma por excelencia en la que vamos recibiendo diferentes niveles de antifeminismo, etc. Entonces, las características fundamentales las tenemos ahí: el despertar, antifeminismo, misoginia, violencia y victimismo, que es clave. Y después ese saber, ¿qué es? Ese saber en el que fundamentan todos esos principios es el neoliberalismo, los principios económicos, biologicismo, eugenesia, derecha ideológica y identitarismo, que están vinculadas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un poco el mundo al que se enfrenta el feminismo, con esa permeabilización y esa polinización de todos estos principios lo que he dicho antes, el tecnologismo, las oligarquías tecnológicas, etcétera, y todo lo que conlleva esta transmisión de lo que se habla en las subculturas de la manosfera al mundo real, ¿no? Al mundo real es muy real, el mundo de la manosfera, pero al mundo físico, vamos a decir. Bien, por tanto, ¿qué conceptos va a tener que seguir pensando el feminismo? ¿Y de qué forma? Para probablemente abordar, resolver cuestiones que llevan tiempo sin ser resueltas, o preguntas que se lanzaron y que no han acabado de resolverse, ¿no? Entonces aquí tenemos un montón, yo me voy a centrar en la violencia, en la misoginia, en la violencia, en el identitarismo y en el capitalismo. En estas cuatro, porque realmente son los cuatro conceptos a través de los que se han articulado todo el pensamiento feminista a lo largo de la historia. Y quedan aún sin resolver, con lo cual me parece interesante porque nos permite entender lazos hacia el pasado y hacia la historia del feminismo y ver a qué problemas actuales, qué problemas en la actualidad nos enfrentamos, ¿no? Dime cuánto tiempo, sí, para a ver cómo. Son las 7:03, vale, pues hasta ahí 20, para vale. que haya un poquito de debate. Sí. Me he enrollado mucho en esta 17. parte. Vale. Bueno, vamos a empezar con la misoginia, ¿vale? He titulado la cuestión de la misoginia, la pregunta no respondida desde la manosfera bajo medieval. ¿A qué pregunta? Esta pregunta la va a plantear Christine de Pizan en La ciudad de las damas, en lo que es la obra que se considera que da inicio a la querella de las mujeres. Y aparece ya formulada aquí. Dice, me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos o tratados. No es que sea una cosa de un hombre o de dos, al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer es mala por esencia y por naturaleza. Esta idea fundamental, ¿cuál es la pregunta no respondida? ¿Por qué hablan con la misma voz? ¿Por qué no es una cuestión particular, marginal, sino que es un sentir colectivo y además fundamentado? ¿Por qué digo que no está respondida esta pregunta? Bueno, a la vista está, ¿no? Y no está respondida por una cuestión fundamental, porque el feminismo la ha tomado muchas veces como una cuestión contextual, la misoginia, de un momento histórico determinado. Como que no tenía, vamos a decir, una continuidad significativa. Que la desigualdad no venía de la misoginia, sino que eso fue una cosa en un momento determinado que se superada la igualdad de derechos políticos y civiles de las mujeres, ¿no? Muchas veces confundiendo o considerando que lo que era misoginia era machismo.
Entonces, la idea del machismo que sustituye la palabra machismo a misoginia cuando la inmensa mayor parte del machismo es misoginia, ¿no? Entonces, desde la historia, más que desde la filosofía, desde la historia sí que se han recuperado y se están recuperando esta idea, ¿no? Y por eso la historiadora Isabel Izarbe dice esto, dice, los movimientos incel, el acoso masivo a mujeres en redes sociales, los discursos que responsabilizan a las mujeres de la crisis de la masculinidad o las campañas contra los derechos reproductivos no surgen de la nada. Reciclan argumentos, representaciones y estrategias retóricas que tienen siglos de antigüedad. Sin embargo, al haber relegado el estudio de la misoginia a un elemento meramente contextual, carecemos de marcos teóricos que nos permitan desentrañar estas genealogías y comprender cómo se reactualizan y adaptan a los contextos. Por eso digo la pregunta no respondida, o algo que realmente no se tomó en su momento en serio, no se respondió tampoco. La pregunta que lanza Christine, que lanza en la Ciudad de las Damas, es una pregunta no respondida porque lo que hace es la solución que plantea en este momento en la querella es, como os he dicho antes, nosotros podemos ser racionales también. Y si somos racionales no somos, lo que decía antes, malas por esencia y naturaleza. Somos malas porque no nos han educado bien. No sé si se ve la trampa, ¿no? Somos malas no por nada, sino porque no se nos ha educado bien. Si se nos educa bien, dejaremos de ser malas. Por eso se dice que hay una aceptación del marco misógino en la propia querella, ¿no? Entonces, otro de los conceptos, voy a ir, simplemente lo que os he dicho, voy a nombrar estos 4 conceptos para que nos situemos y también dé un poquito lugar al debate, en la cuestión de la violencia. La violencia como ese rostro que estaba detrás de todas las máscaras que se fueron quitando, ¿no? Pero que en realidad siempre se trató de violencia. Un ejemplo, cuando las sufragistas luchan, sobre todo las sufragistas que venían vinculadas a la lucha obrera, ¿no? Lo que están pidiendo es voz para que deje de ser absolutamente invisible la violencia que se ejerce sobre ellas, en el trabajo y en el hogar, ¿no? Entonces, lo que se reivindica realmente no es el derecho a votar, es el derecho a poder decir no tienen derecho a ejercer esa violencia sobre mí. Entonces, el derecho a voto es la forma que tienen de poder ser escuchadas. ¿Y qué dicen si son escuchadas? Pues todas las violencias a las que son sometidas, ¿no? Entonces, lo que consigue esta última ola feminista de la que venimos es decir, bueno, ya hemos quitado todo, este es el rostro auténtico, esto es contra lo que estábamos intentando luchar, ¿vale? Pero ¿cuál es la dificultad? Y ya la he dicho antes, la he advertido antes. La investigación feminista es fundamental para la cuestión de la violencia, porque hay una violencia que nos impide ver la violencia, que es una violencia que se llama epistémica. Es una violencia en el contar las cosas, en conceptualizar las cosas, en invisibilizar las cosas, ¿no? Y el feminismo lo que hace, dice, la investigación feminista, dice Erika Burman, dice, es una praxis, no es una elucubración, es una praxis. Una praxis ¿es una praxis en qué sentido? En que es una teoría que conecta experiencia y acción. Y eso significa fundamentalmente escuchar también la experiencia de las mujeres como víctimas de la violencia, aunque no se reconozcan como víctimas, y también precisamente a no considerarlas solamente víctimas. Porque cuando se considera solamente víctimas y no se escucha cómo han superado, cómo han gestionado, cómo han articulado, etcétera, no tienen voz. Con lo cual, es fundamental para definir y conceptualizar lo que es la violencia, esto que dice Tania Martínez, dice poner en el centro las voces de las mujeres en la investigación sobre violencia, ampliando el foco a las formas en que éstas hacen frente, resisten y sobreviven
ha dado lugar a un tipo de investigación y producción teórica más fértil, así como a distintas estrategias políticas de lucha contrahegemónica. Este punto de partida ha hecho posible aflorar mecanismos y expresiones invisibilizadas por el discurso heteropatriarcal, complejizar el análisis del fenómeno, al ahondar en el relativismo, fracturar el imaginario social hegemónico, eso es fundamental, el imaginario social hegemónico que es compartido, no es diferente nuestro imaginario social, el de las mujeres que el de los hombres, no es diferente, ¿vale? Que dibuja a las mujeres como víctimas pasivas frente a los abusos. ¿Quién ha construido lo que es la violencia? Voy a poner un ejemplo muy rápido. La cuestión de la violación, ¿no? Cuando se habla de violación, hay un momento en el que es lo que se ha puesto, vamos a decir, en el centro, ¿no? en la última ola. Cuando se habla de violación, si nosotros decimos una mujer salía del trabajo, iba a su casa, un desconocido la ha cogido en un parking, la ha violado, es violación, claramente. Una mujer ha salido de su casa vestida con una falda corta, pintada, etcétera, ha ido a una discoteca, ha conocido a un chico, ha salido con el medio borracha de la discoteca, ha sido violada en el parking y a lo mejor no es violación. A lo mejor no es violación. Ese es el imaginario hegemónico sobre la violencia. ¿Qué hace que una cosa sea violación o no? ¿O qué hace que una cosa sea violencia o no sea violencia? Y esto tiene mucho que ver también con la forma en que nosotros, la víctima conceptualiza la violencia y el agresor conceptualiza la violencia, ¿no? Entonces, esta idea que pone en el centro lo que se ha venido a llamar consentimiento, ¿no? Todo el debate sobre el consentimiento nos sitúa en ese problema de evaluar, o sea, de decir qué es, o sea, hasta dónde es violencia y hasta dónde no es violencia, o qué tipo de violencia, ¿no? O identificar la pluralidad de los tipos de violencia. Porque el imaginario, como he dicho, es tan difícil para una mujer, vamos a decir, visualizarse como víctima de violencia, y también es difícil, en muchos casos, aunque creo que es más sencillo identificarse como agresor, ¿no? Pero es muy complejo para una mujer identificarse como víctima de violencia. Esto lo podemos debatir luego, porque yo creo que es una cuestión fundamental. Entonces, bueno, lo que dice Tania Martínez, ¿no? Han sido los hombres como perpetradores de la violencia, estadísticamente, tanto contra otros hombres como contra las mujeres, los que han construido el conocimiento sobre ella y sobre la sexualidad de las mujeres, entre otras cosas, ¿no? Y perdón, que se va oyendo ahí. Como estoy girada, en un amplio rango de formas y contextos, a través de las instituciones como las jurídicas, médicas, psiquiátricas, así como del sentido común promovido por los medios de comunicación. Por el contrario, hay numerosas formas a través de las cuales el conocimiento experimental de las mujeres es negado, invalidado y forzado a permanecer oculto, ¿no? Por eso ha tenido tanta relevancia el caso de Gisèle Pelicot en Francia y ha tenido tanta relevancia porque realmente es... ¿Por qué es un caso tan, digamos, tan único? Porque la vergüenza, ¿no? Que es superar la vergüenza. Por eso decía la dificultad de reconocer por parte de una mujer haber sido víctima de violencia, ¿no? Y en este caso, una violencia que además en lo que se cuestionaba precisamente el consentimiento. No podía decir que sí, ni podía decir que no porque estaba drogada, ¿no? Entonces, la ley del consentimiento que pones en el centro es uno de los debates y uno de los motores también del antifeminismo. Bien. Otro concepto, la cuestión de la identidad, el identitarismo, ¿vale? La trampa de la identidad, descubrir la no pertenencia como herida y como potencia. El identitarismo es fundamental para el pensamiento feminista y además también es un jardín en el que se producen debates no solo entre la sociedad y el feminismo, incluso el antifeminismo, sino dentro del feminismo hay verdaderas batallas campales al respecto, ¿no? De los feminismos. Entonces,
hay una forma de entender la identidad que a mí me parece muy chula, que la dice Virginia Woolf en una obra que es Tres Guineas, que es una obra que va sobre la guerra, y ella dice, bueno, esto es una charla que hice, lo he puesto ahí porque no sé exactamente lo que dice Virginia Woolf y para citarlo, que nos habla de la libertad que tienen las mujeres con respecto a las lealtades irreales que someten generalmente a los hombres, ¿no? Estas lealtades irreales son las que fundamentan el identitarismo. Dice, estas lealtades son el orgullo de nacionalidad, el orgullo religioso, el orgullo de la universidad, de la escuela, de la familia, etc. Y entonces ella dice una frase que es muy conocida de Virginia Woolf, como mujer no tengo, esto es referido a la guerra, ¿no? Pero como mujer no tengo patria, no quiero patria, mi patria es el mundo entero. Bien, ¿y qué tiene de malo? Porque esto es una cuestión fundamental. ¿Qué tiene de malo tener orgullo ¿no? ¿Qué tiene de malo ese orgullo? Bien, en el caso del identitarismo, Judith Butler lo dice muy bien, dice, el problema es que creamos que lo dominante es universal. Lo dominante tiene que ver con el poder, con la costumbre y con el poder, con la distribución jerárquica de la sociedad, y lo universal lo consideramos como necesario, ¿no? Ella pone el ejemplo. ¿Por qué tu forma de vivir, en el caso de Butler habla del género, ¿no? Tu forma de vivir el género tiene que ser universal, es dominante, pero lo dominante no tiene por qué ser universal. Y yo creo que ahí ella explica muy bien esta idea, ¿no? Esta idea de la cuestión del identitarismo o el orgullo como algo excluyente. Y me gustaría, y yo creo que voy a acabar con esto, porque sí. Bueno, voy a hablar de esto y luego menciono, porque además como he mencionado ya lo de la cuestión del trabajo y de la clase, pero bueno, voy a acabar con esto porque además es un poema precioso, que creo que podemos ver muy bien, a qué tipo de anti-identitarismo es fundamental. Y es el de la no pertenencia, por supuesto, como una herida, ¿no? como un dolor, pero también como una potencia fundamental de crear un movimiento amplio, ¿no? Este es un poema de Gloria Alzandúa, es una poeta, es americana, pero de origen es chicana, ¿no? De origen, creo que es Ecuador, bueno, no, México, perdonad, pero México. Pero, bueno, ella es tejana. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz. Eres una burra, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Dice, en la frontera tú eres el campo de batalla, y esta es la clave. El género o la identidad, cualquier identidad, es convertir a una persona en un campo de batalla. Dice, tú eres el campo de batalla. ¿Y qué ocurre en este campo de batalla? Dice, los enemigos están emparentados entre sí. Los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Las disputas de límites ya han sido dirimidas. Y esto es la clave. Las disputas de límites ya han sido dirimidas. Ya hemos hecho los cuadraditos donde tenemos que estar, ¿no? Ya no hay nada que elegir. El estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua. Estás herida, perdida en acción, muerta, resistiendo. Dice, para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. Bueno, muchas gracias.